pacientes que tienen más de 80 años. A veces tenemos pacientes por encima de los 90 años en la UCI si tienen buena calidad de vida. Y, sin embargo, a raíz de la pandemia, pues hemos endurecido los criterios y nos hemos visto obligados a incluso plantearnos no entre personas mayores de 80 años. ¿Cómo hemos intentado, pues, en todas las regiones de España solventar esta situación? Pues básicamente en casi todas las regiones se han doblado o triplicado el número de camas de UCI de manera improvisada. Luego os explicaremos cómo lo hemos hecho en nuestro hospital. Y también se han abierto hospitales de campaña, como la foto que veis aquí. Este es el hospital de IFEMA, ¿vale? Son áreas de congresos, grandes áreas de congresos que se han habilitado para poder atender pacientes. Otra de las medidas que se han tomado ha sido la sanidad privada, que en España no tiene tanta relevancia como allá en México. También, bueno, el Gobierno ha obligado a que estos hospitales se puedan utilizar para la sanidad pública, y también se han incluido hoteles dentro de las posibilidades de hospitalización, ¿vale? Entonces, aquí ya veis los ingresos de UCI acumulados y ahora parece que estamos empezando a aplanar la curva de pacientes en UCI. Pero todavía se alcanza, ¿verdad? Sí. Por el micrófono, por favor. Entonces, en cuanto a las medidas, ahora que estamos viendo que podemos aplanar la curva y que estamos disminuyendo los contagios, los siguientes pasos, pues de momento en España tenemos el estado de alarma prorrogado hasta el 26 de abril. Veremos después si hace prorrogar algo más o podemos empezar el plan retorno. Y el plan retorno, pues, consistirá en la vuelta hacia la actividad habitual, y lo que se está hablando ahora es de suministrar con mascarillas a la población general, algo que hasta ahora no se ha podido hacer porque las mascarillas estaban muy limitadas. Por favor, sí. ¿Sí? Prosigo. Las mascarillas estaban escaseando y había que centralizarlas en los sanitarios, ¿vale? La población general hasta ahora pues no podíamos suministrarles con mascarillas, pero a raíz de la publicación de hace poquitos días en la recomendación de la OMS, sí que parece que va a haber que dotar con mascarillas a toda la población para evitar ya, por favor, micrófonos, porque no permitan que escuchar. Perdón, Tere. Cierra tu micrófono. ¿Quién tiene abierto el micrófono? También parece que el plan de retorno pues, se va a basar en ampliar nuestros criterios de test diagnósticos. Hasta ahora hemos sido muy restrictivos y claramente lo que hemos aprendido es que hay que invertir en test, hay que detectar los casos para poder aislarlos, lo que no hicimos en la primera fase. Y yo creo que en México en este punto puede sacar una recomendación importante, que es invertir muchísimo en test. ¿Vale? Se están habilitando hoteles e infraestructuras para que aquellas personas que no puedan aislarse de sus familias, en los domicilios, etcétera, puedan ir a estos hoteles a aislarse durante 2 semanas. Vamos a llamarlas arcadas. Está pensando en estas medidas. Y también va a ser muy importante realizar los test serológicos para saber qué población está inmunizada frente al virus, ¿vale? Todo esto esperando la vacuna, evidentemente. Entonces, ¿dónde estamos nosotros? Pues mirad, este es el mapa de España y los casos que hay en cada comunidad autónoma. Como veis, regiones como Madrid, que es la capital aquí en el centro, o el País Vasco, que es una región bastante rica también, o Cataluña, que es donde estamos nosotros, las áreas con mayor número de población, pues evidentemente son las áreas más afectadas. Nosotros estamos aquí en Cataluña, en esta región, y en nuestra región tenemos entre 6 y 7 millones de habitantes, para que os pongáis un poquito en contexto. Y nuestro hospital es el Hospital Clínic, como decía Omar, es un hospital terciario y en situación basal. Antes de la pandemia, nuestra población de referencia primaria es un poquito mayor a 1 millón de habitantes, y también somos hospital de referencia terciario para procedimientos más complejos, como por ejemplo en nuestro sector la cirugía cardíaca, y abarcamos aproximadamente 1,5 millones de habitantes de otras zonas cercanas. Nuestro hospital en situación basal tiene un poquito más de 700 camas y somos 4.600 trabajadores. Entonces, ante la epidemia del COVID, pues ¿cómo nos hemos organizado? Ahora mismo estamos entrando en la 7ª semana desde el primer paciente que tuvimos con COVID en nuestro hospital. Primero fueron poquitos casos anecdóticos muy esporádicos y pronto la curva empezó a ascender.
Entonces, hace 3 y 4 semanas fue cuando vimos la gran avalancha de pacientes y tuvimos que ir muy rápido adaptándonos, ¿vale? Hasta ahora hemos tratado algo más de 1.600 pacientes con COVID. Nuestra capacidad de UCIs en situación basal aproximadamente ronda las 80 camas de UCI y ahora mismo disponemos de hasta 166 camas, incluyendo los quirófanos, ¿vale? Esta es nuestra disponibilidad dentro del hospital. Y básicamente lo que se ha hecho, que ha sido muy importante, es organizar 2 circuitos independientes dentro del hospital, que sería uno sucio, COVID positivo, y uno limpio, COVID negativo. Esto desde que el paciente entra en urgencias, ¿vale? Desde el principio se habilitó este circuito para que los pacientes que venían con sospecha, con síntomas de infección respiratoria, tos, fiebre, no se mezclaran con el resto de pacientes, ¿vale? Esto ha sido muy importante también. Actualmente disponemos de 4 hospitales privados cercanos a nuestro centro a los que podemos derivar pacientes de la sanidad pública gracias a las medidas que tomó el Gobierno, y tenemos 2 hoteles donde podemos ingresar a los pacientes más leves. En estos hoteles se han dotado de posibilidad para realizar oxigenoterapia dentro del hotel. ¿Vale? Entonces, a fecha actualizada de hoy, básicamente tenemos lo que veis aquí, 122 pacientes en UCI, 300 y pico en planta, hospitalización domiciliaria es un área muy potente, hoy estamos dando 70 altas y en los hoteles tenemos 157 pacientes, con lo cual veis que de nuestras 700 y pico camas que disponemos, tenemos 1.161 pacientes ingresados, con lo cual veis el enorme esfuerzo que se está haciendo desde todas las especialidades, gerencia, etcétera. Entonces, en nuestro Instituto Cardiovascular, pues hemos entrado en el circuito COVID hace aproximadamente, como os decía, 3 semanas, ¿vale? Normalmente nosotros tenemos dos UCIs, la unidad coronaria para pacientes más de perfil médico y la unidad de cuidados posoperatorios cardiovasculares. Estas unidades tienen cada una 16 camas. Normalmente hay 8 camas de intensivos para ventilación mecánica y 8 camas de intermedios. Ahora mismo, las 16 camas de cada unidad, 32 camas, son camas para pacientes con COVID, ya no tratamos pacientes cardiovasculares, y todas son de intensivos, todas están dotadas de ventiladores. Hemos tenido que repescar ventiladores antiguos que estaban ya sin ser utilizados y adaptarnos también a ventilar con estos ventiladores que ya no estamos acostumbrados a hacerlo sin las curvas, etcétera. ¿Cómo nos hemos organizado a nivel humano? Pues estas 2 unidades, lo que hemos hecho son en cada una equipos de 4 personas, básicamente de 4 o 5 personas, ¿vale? Hemos hecho 4 equipos y están constituidos por anestesistas, cirujanos cardiovasculares y cardiólogos, de manera que vamos rotando. Son 4 equipos y hacemos unos trabajan 12 horas, el siguiente grupo las siguientes 12 horas y así cumplimos 2 días y volvemos al trabajo, con lo cual trabajamos 12 horas cada 48 horas de manera ininterrumpida y no tenemos fines de semana ni días festivos. Llevamos ya así 3 semanas, lo cual es bastante cansado. Pero está funcionando muy bien y el hecho de que sean equipos multidisciplinares yo creo que aporta mucho a los pacientes. Las 2 plantas que teníamos de hospitalización, tanto de cardiología como de cirugía cardíaca, lo que hemos hecho es una convertirla dentro del circuito COVID y otra ha quedado para el circuito no COVID para los pacientes de cardiología que están ingresados con criterios de planta. ¿Vale? ¿Y qué hemos hecho con los pacientes agudos cardiovasculares? Pues los hemos desterrado y hemos habilitado la zona de hospitalización de día y ahí estamos haciendo el tratamiento de unidad coronaria con ventiladores también. ¿Vale? Entonces, es lo que nuestros compañeros que siguen en el área cardiovascular todavía, pues lo que nos comentan de lo que están viendo estos días. Básicamente, en hemodinámica cardíaca se están haciendo solo las urgencias, solo los síndromes coronarios agudos, implante de marcapasos y poco más. Lo que están viendo ellos, nos cuentan, es que los síndromes coronarios agudos son aproximadamente la mitad de lo que se veía antes de la pandemia. Están viendo mayores tiempos entre el momento del dolor y el paso de la guía, porque los pacientes básicamente tienen problemas para acceder al sistema sanitario, llaman al servicio
servicio de emergencias médicas y tardan mucho en cogerles el teléfono por el colapso que hay, la ambulancia tarda mucho en llegar, los mismos pacientes también asocian la sintomatología de dolor torácico con ansiedad. Entonces, bueno, son pacientes que están llegando con peor función ventricular y peor pronóstico. Y hablando un poquito con los otros 4 hospitales terciarios que hay en la zona, que abarcan toda esta población que os contábamos de 6 millones, pues en los últimos días se han visto 4 roturas cardíacas, por ejemplo, con lo cual os dais la idea de las complicaciones mecánicas que estamos teniendo, que no estábamos acostumbrados a tenerlas tan juntas en el tiempo. En cuanto a la cirugía cardíaca, en estas 3 semanas, o sea, 2 semanas y media, casi 3 semanas, los compañeros de cirugía han realizado solo 6 cirugías, cuando habitualmente realizaban de media 4 cirugías al día, más las urgencias que pudieran venir cada día. O sea, que había normalmente entre 4 y 6 cirugías diarias. Ahora han hecho 6 cirugías en 3 semanas, para que os hagáis una idea. Y de estos pacientes posoperados cardíacos, estando en la fase crítica del posoperatorio, 4 se han contagiado por COVID, a pesar de estar en un área teóricamente limpia, y 3 de estos contagiados han fallecido, han hecho disfunción miocárdica y shock y han fallecido, con lo cual el equipo de cirugía cardíaca pues está siendo muy restrictivo a la hora de intervenir, porque bueno, estos pacientes se están comportando de una manera muy agresiva, ¿vale? De hecho, esta noche hubo una disección aórtica que sí que tuvieron que operar, pero pacientes con enfermedad multivaso estamos intentando hacer todo percutáneo. Vale, entonces, básicamente, ¿qué es lo que estamos haciendo en cuanto al tratamiento del COVID aquí en el hospital? Pues cuando el paciente viene al servicio de urgencias, básicamente hay tres grupos de pacientes, ¿vale? Aquellos pacientes que vienen poco graves, luego los moderados y luego los graves, ¿no? 1, 2 y 3. Entonces, en el grupo de pacientes leves, básicamente son pacientes que llegan y se les da directamente de alta, no se les hacen pruebas complementarias. ¿Cuáles son estos pacientes? Tienen que cumplir estos criterios: que tengan una frecuencia respiratoria menor a 20 respiraciones por minuto, saturación basal mayor a 95 tras caminar por la zona del triaje de urgencias y no tener comorbilidades ni tener más de 65 años. Estos pacientes, si cumplen estas características, directamente se les manda para casa con paracetamol y medidas de reconsulta. En el informe se pone posible COVID para que luego en el futuro podamos tener las estadísticas y para que el servicio de epidemiología pueda hacer los estudios pertinentes, pero directamente estos pacientes ni siquiera ingresan ni se hacen radiografías. Después tenemos los pacientes que vienen con infección respiratoria alta o tienen mayor de 65, o sea, tienen más de 65 años o tienen comorbilidades, serían todos estos de aquí: hipertensos, EPOC, diabéticos, inmunosuprimidos. Todos estos sí que pasan a hacerse pruebas complementarias. Se les haría una radiografía y una analítica. Entonces, pacientes con estos factores de riesgo e infección respiratoria alta sin neumonía, o pacientes con neumonías no graves, ahora os explico lo que son las neumonías graves. Estos pacientes ingresan en áreas como hospitalización domiciliaria o los hoteles, y lo que se les pone es el Caletra, el lopinavir ritonavir, durante una semana, la hidroxicloroquina y la citromicina, ¿vale? Y luego los pacientes que tienen criterios de gravedad, que son pacientes que requieren una fracción inspiratoria de oxígeno mayor a 0,4, que requieren ventilación mecánica o que tienen shock séptico, o cuya radiografía de tórax va progresando y empeorando a pesar de este tratamiento instaurado inicialmente. Estos se consideran graves y estos sí que reciben mayor tratamiento. Recibirían el tratamiento previo del otro grupo, pero además a estos ya les empezamos a poner tratamiento antiinflamatorio potente. El que es un inhibidor de la interleuquina 6, o el anakinra para la interleuquina 1, y metilprednisolona. Creo que hemos tardado bastante en darnos cuenta de que los corticoides eran muy beneficiosos en estos pacientes por la evidencia que había en gripe, pero estos pacientes lo que estamos viendo es que tienen una problemática inflamatoria, que es lo que les condiciona el pronóstico, y están yendo bien con corticoides, ¿vale? Acordaros de que cuando damos estos tratamientos hay que hacer unas serologías de virus B y el cuantiferón para estar seguros de que no desarrollan estas reactivaciones, y en caso de tener antígeno de Australia positivo, pues hay que darles el entecavir. A todos los pacientes con criterios de ingreso del grupo 2 y 3 les damos antibioterapia con ceftriaxona y teicoplanina, salvo que tengan reactantes de fase aguda muy bajitos o tengan una placa normal y sean del grupo de infección respiratoria alta con comorbilidades.
¿Vale? Entonces, siempre que ingresa cualquier paciente, directamente hacemos, por lo que os comentaba de los problemas de ingreso en UCI y del colapso del sistema, les damos una puntuación de hecho terapéutico, ¿vale? Para tener muy claro desde el principio hasta dónde vamos a llegar con ellos. Entonces, veis que esta puntuación se basa en la edad que tiene el paciente, en la escala Bartel, las disfunciones crónicas, bueno, las enfermedades crónicas, si tienen neoplasias y en qué situación están, si están en la gravedad del shock que puedan tener y el soporte social. Con todo esto les damos una puntuación y decidimos si van a ser candidatos a UCI intubación o solo a unidades de intermedios con ventilación mecánica no invasiva o solamente oxigenoterapia y planta convencional, ¿vale? Esto nunca antes lo habíamos hecho de manera tan sistemática. Entonces, cositas que estamos observando en la UCI. Pues que probablemente haya varios fenotipos y hay algunos grupos italianos que están describiendo diferentes fenotipos en los pacientes, ¿no? Habría un fenotipo más leve, con infiltrados bilaterales más periféricos, con un pulmón menos lleno de agua y con una situación inflamatoria importante. En estos pacientes pues las medidas de reclutamiento no son tan efectivas, hay que bajar de manera importante la inflamación y son pacientes en los que hay que estar muy encima porque vienen con drives respiratorios elevados y pueden autolesionarse el pulmón si no somos rápidos a la hora de decidir la intubación. Y luego está el fenotipo H, que es el fenotipo ya más común de distrés respiratorio agudo, con un pulmón blando, que es fácilmente reclutable y con complianzas elevadas, ¿vale? Esto sí que estamos viendo que hay varios fenotipos. Yo creo que probablemente haya más que estos dos, esto es bastante simplificado, pero sí que estamos viendo que los pacientes no se comportan como síndromes de distrés respiratorio agudo clásicos. Estamos todavía perfilando cómo son estos pacientes. En general, sí que os diremos que son bastante buenos respondedores al prono durante la primera semana y, como os decía, los corticoides creemos que son un tratamiento muy eficaz, baja mucho la inflamación y están respondiendo bien y creo que hay que quitarles el miedo que teníamos de la gripe. Estamos teniendo que hacer traqueostomías con mucha frecuencia porque están teniendo pues días, están una semana o dos intubados, cuesta bastante hacer el weaning respiratorio, se despiertan muchos de ellos con delirium, probablemente por las interacciones entre la sedación y el ritonavir. Y también, bueno, como sabéis, se ha hablado de que hay un tropismo neuronal en estos pacientes y no sabemos hasta qué punto puede haber diferentes grados de encefalitis, que esto no sabemos si es un parte del componente, pero la verdad es que se despiertan con delirium, muchos tienen que ir con clonidina o con desmedetomidina y muchos acaban con traqueostomía. En cuanto a las ECMOs venovenosas, en estas 3 semanas que llevamos solo hemos tenido que poner 4 y fundamentalmente por problemas de retención de dióxido de carbono en pacientes jóvenes. En nuestro hospital no hemos tenido ningún caso de miocarditis fulminante, sí que hemos tenido algunos casos de elevación de troponinas, test negativas en cara anterior o lateral y algún segmentarismo muy focal, pero en ningún momento han tenido shock cardiogénico ni ha habido miocarditis fulminante. No hemos puesto ninguna ECMO venoarterial y por el tratamiento inmunosupresor tan potente que damos estamos viendo sobreinfecciones y sobre todo hay que tener cuidado con los hongos, irles haciendo galactomananos, etcétera, para estar pendiente de estos porque a partir de la segunda semana empiezan a tener complicaciones por los tratamientos que les damos. Algo que nos ha llamado mucho la atención son las complicaciones vasculares y realmente es que los pacientes se nos están muriendo por este motivo. Por esa inflamación tan importante se da una linfocistosis macrofágica que va con PCRs elevadas, ferritina alta, dímero D, etcétera. Y lo que estamos viendo son muchas trombosis vasculares. Estamos viendo tromboembolismos pulmonares, estamos viendo también alguna trombosis arterial periférica. Y básicamente lo que hemos diseñado es que todos los pacientes deben ir con heparina de bajo peso molecular a dosis profilácticas y en algunos pacientes en los que vemos que el riesgo puede estar aumentado, cuando vemos un dímero de por encima de 6 veces el valor superior del laboratorio, en este caso es 3000, damos una dosis profiláctica ampliada. Es una dosis intermedia entre la anticoagulación y la profilaxis de 1 miligramo kilo cada 24 horas de enoxaparina. Al principio fuimos muy agresivos porque vimos bastantes TEPs
Y estábamos, de hecho, dando más que esto, estábamos anticoagulando a dosis plenas, la enoxaparina cada 12 horas, pero a partir de la segunda, tercera semana hemos empezado a ver muchas hemorragias. Hemos tenido hemorragias gastrointestinales, hemorragias de los psoas, una hemorragia intracraneal fatal también y nos hemos tenido que echar un poco para atrás con esto. Entonces, lo que hemos hecho de protocolo en el hospital es que si hay una sospecha de TEP, antes de anticoagular sería mejor intentar confirmar el diagnóstico y en estos casos confirmados sí que dar heparina a dosis terapéuticas, pero no sin la confirmación, por esas cosas que estamos viendo. Y siempre vigilar también el fibrinógeno por si es demasiado bajo y hay que no ser tan agresivos con la terapia anticoagulante. Entonces, algo que también pues, nos está llamando mucho la atención es en la evolución, cuando se acercan ya a esta tercera semana de ingreso, estamos viendo que muchos pacientes que habían mejorado inicialmente con el tocilizumab y con los corticoides hacen como un repunte, empeoran otra vez a nivel respiratorio y lo estamos viendo, pues ya os digo, más allá de los 12 días de la fase aguda. A estos pacientes les hacemos un TAC pulmonar y lo que estamos viendo son pues neumonías organizativas crónicas, fibrosis pulmonar, criptogenéticas, perdón, fibrosis pulmonar, ¿vale? Entonces, estos pacientes lo que estamos haciendo es tratarlos con prednisona y se hace la interconsulta con el servicio de neumología y nos van a ir guiando y estamos viendo que muchos pacientes probablemente van a quedar con secuelas importantes. Así que, bueno, esto era un poco por mi parte y pasamos a la parte de Pepe y luego pasamos a las preguntas. Ok, si quieres compartirnos tu pantalla, Pepe. Bueno, yo la verdad es que no he tenido tiempo de hacer la presentación con diapositivas porque aparte del trabajo que tenemos ahí en la UCI, tenemos que hacer seguir atendiendo pues en el tema de imagen cardíaca, en el tema de las consultas no presenciales que hacemos de los pacientes del ambulatorio. Y bueno, me ha llevado bastante tiempo esto y no he tenido tiempo, honestamente, de prepararme. De manera que Teresa creo que ha hecho una revisión exhaustiva y yo creo que ha cubierto bien todos los puntos de interés que yo creo que son más relevantes, ¿no? Pero bueno, hay una cosa respecto a las cosas que ha comentado Teresa, yo creo que gran parte del problema que hemos tenido aquí en España es estas 2 semanas de lapso que hemos tenido el virus circulando entre nosotros y que no se han puesto las medidas apropiadas para comenzar un aislamiento que yo creo que debía haber sido algo más precoz. Y seguramente, habiendo hecho eso, no hubiésemos tenido necesidad de llegar al punto donde hemos llegado. Y luego también quiero añadir que el otro gran factor es la ausencia o la limitación en la disponibilidad de test diagnósticos, ¿no? En nuestro medio. De hecho, aquellos países en los que los test diagnósticos han sido ampliamente utilizados son precisamente aquellos países donde no han tenido tantos problemas de sobremasificación en la UCI. Respecto a lo que ha comentado Teresa también de la organización, creo que es la clave, ¿no? No estamos acostumbrados a funcionar en una situación de emergencia como esta, donde falta personal, por lo tanto el personal que se recluta no es necesariamente personal adiestrado, conocedores de los procedimientos de UCI, y esto tanto en el estamento médico como en el resto de estamentos también, en enfermería, que es muy, muy importante. Yo creo que la organización de las unidades previa a la avalancha de los pacientes es crítica para el manejo adecuado. De hecho, en nuestra unidad, cuando empezamos a tener pacientes, pues enfermería ya había preparado packs con todo el material necesario para sondaje vesical, para intubación, para colocación de vía central en unas cajas, de manera que cuando iban llegando los enfermos no había que perder tiempo en preparar todos estos packs, ¿no? Y realmente visto desde dentro es extraordinaria la labor que hace, sobre todo enfermería, y la gran carga de trabajo que consigue aliviar en esta situación.
¿no? Y luego, en cuanto a la composición de los equipos, teniendo en cuenta que muchos de los médicos y muchos de los enfermeros que van a estar participando, enfermeros que van a formar parte del equipo, son gente que no es especialmente acostumbrado a trabajar en una UCI, debe haber en todos los equipos, yo creo que es muy esencial o muy fundamental, sobre todo los primeros días, un anestesista, porque estos pacientes llegan a una situación muy grave y muy crítica a la unidad de cuidados intensivos, requieren ser intubados de una manera precoz, muy certera y habitualmente utilizando un laringoscopio para minimizar el riesgo de contagio y también el riesgo de complicaciones en los pacientes. Y esto también es una cosa que si yo tuviera que volver a organizar un hospital o las unidades de cuidados intensivos, creo que es otro aspecto crítico, ¿no? En nuestro caso, yo no sé qué opina Teresa, pero la presencia de un anestesista en cada grupo ha sido, yo creo que fundamental y una de las mejores decisiones en nuestro caso. Esto en cuanto a lo que ha comentado Teresa de la composición de los equipos. Otra cosa que creo que es importante de cara ¿no? a vuestra organización es que a medida que vaya aumentando el pico de pacientes que requieren UCI, es importante ir añadiendo dispositivos de UCI, ¿no? Dentro del hospital. Pero creo que también es muy conveniente que cada dispositivo de UCI no se ocupe completamente antes de empezar un nuevo dispositivo de UCI. ¿Por qué digo esto? Porque llegará un momento donde la afluencia de pacientes graves es tan frecuente que si tienes al menos dos unidades que puedan recibir a estos pacientes, es más fácil organizarse la carga de trabajo. En cambio, si solo tienes una y el resto están completas, la carga de trabajo en esos primeros días es muy importante y puede sobrepasar el sistema. En cuanto a los criterios de ingreso, mira, ahora sí que yo creo que voy a compartir algo que es útil. En esta diapositiva lo que vemos es aquí un poquito lo que estamos utilizando como criterios. Teresa ya ha comentado por encima. ¿Se ve bien la pantalla? Sí. Vale. Esto es lo que comentaba Teresa un poco, ¿no? Del techo terapéutico. El concepto de techo terapéutico es un concepto, bueno, basado únicamente en la oferta y la demanda. Cuando tienes un recurso limitado, como son las camas de UCI en un hospital, pues tú mismo has de establecer cuáles son aquellos pacientes que tienen más probabilidades de sobrevivir y aquellos otros pacientes que tienen menos probabilidades de sobrevivir, pues en una situación no serían rechazados para entrar en una UCI, pero en esta situación de pandemia puede llegar la situación de que se dé el caso. Por lo tanto, hay que estar preparado y estos protocolos deben ser revisados a diario. De hecho, este protocolo nuestro comenzó siendo bastante relajado, luego a medida que tuvimos el pico de incidencia de pacientes graves se fue endureciendo hasta un punto que prácticamente tener más de 80 años sin ningún otro tipo de comorbilidades, pues ya era una contraindicación para poder acceder a la UCI. Nuestra intención siempre ha sido de proporcionar una cama de UCI a todo aquel paciente que la haya necesitado. Y de hecho, el hospital ha hecho un gran esfuerzo para triplicar prácticamente las camas de UCI disponibles a base de reutilización, como ha dicho Teresa, de equipos de servos antiguos 300 que teníamos por ahí y que la verdad, aquellos que somos ya un poco mayores teníamos experiencia en cómo usarlos, pero para mucha de la gente que forman los equipos ha sido bastante difícil.
Y luego tenemos también, precisamente porque en los equipos hay gente que no está muy instruida en el diagnóstico, en el cribaje de pacientes críticos, la utilización de este factor de ROX corregido puede ser también útil y se basa simplemente en dar una serie de puntos a determinados factores como son el tipo de soporte respiratorio, el patrón radiológico o de eco que pueden tener estos pacientes, y según ese índice de ROX puede tener uno una idea de si ese paciente realmente se beneficia de un ingreso en UCI o, por ejemplo, puede ser, en el caso de que tenga un deterioro moderado, más tributario de pasar a unidad de cuidados intermedios. Pasando en función de este índice, podemos ayudar a los médicos que no tienen tanta experiencia a decidir cuáles son aquellas salas donde estarían mejor estos pacientes, siempre y cuando se tengan en cuenta las características individuales de cada hospital. Yo creo que esto es una cosa que cada hospital ha de desarrollar basado en los medios, tanto materiales que tiene como humanos, y es muy difícil hacer una norma que funcione bien para todos los hospitales. Pero, bueno, lo que sí que no cabe duda es que hay que prepararse bien, con anticipación. Aquí en España utilizamos un refrán que seguro que en México se utiliza, que es que cuando veas la parva de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Por lo tanto, en México estáis ahora en una fase, entiendo yo, que inicial, y es probable que esto llegue fuerte también, y por lo tanto hay que tratar de organizar las unidades, los equipos de la mejor manera posible. Y nada más, respecto a lo que comentaba Teresa de las complicaciones, yo creo que la incidencia de embolia es importante, por lo tanto son pacientes que son particularmente propensos a tener embolia de pulmón. De hecho, esto se ha revisado recientemente en nuestra serie con aproximadamente 50 pacientes, de los cuales había una sospecha clínica de TEP que era basada principalmente en la disociación gasométrica y radiológica del paciente, y de estos 50 pacientes que se fueron al TAC, aproximadamente el 50% tenían TEP. Por lo tanto, es un grupo de pacientes con alta incidencia de TEP. Eso nos llevó durante la segunda semana a forzar un poco tratamiento anticoagulante y aumentar los regímenes de anticoagulación, pero ahora en la tercera semana lo que empezamos a ver, como decía Teresa, son problemas de hemorragia. Por lo tanto, no es un problema que esté resuelto, estamos aprendiendo de él todavía, pero sí que supone un aspecto clave de vigilancia, diría yo, de tanto de enfermería como de los médicos, ¿no? Y quizás como cardiólogos, pues tenemos también que aprovechar aquellas cosas que siempre hemos hecho medianamente bien en la unidad coronaria, y es que si tenemos experiencia en utilizar la eco, pues nos puede ayudar mucho, tanto la ecocardio como la eco pulmonar, para tomar decisiones importantes en estos pacientes, e incluso en aquellos pacientes que no pueden ser trasladados al TAC. La práctica de una eco vascular periférica en un paciente con una sospecha alta puede ser más que suficiente motivo de justificación para empezar una anticoagulación a dosis plena. Otro tema importante que también ha comentado Teresa es el tema de la encefalopatía que suelen tener estos pacientes y que es bastante llamativa. Yo creo que una parte, sin duda, se explica por la gran cantidad de medicación que llevan estos pacientes, y además no estamos acostumbrados a hacer esta mezcla de tratamientos antivirales, antiinflamatorios, dosis altas de corticoides en pacientes que ya están muy hipoxémicos, y quizás sea gran parte de todo secundario un problema metabólico y de medicamentos, pero
creo que empezamos a tener bastante claro que estos pacientes también tienen algún tipo de encefalopatía relacionada propiamente con el virus y que cuando vemos estos despertares típicos en estos pacientes, pues hay que probablemente ir a hacer traqueostomías de una manera precoz, que en nuestra experiencia nos está ayudando muchísimo. Creo que también es otro de los puntos clave y creo que este grupo de pacientes se beneficia sobre todo de hacer indicaciones de traqueostomía de una manera más precoz de la que estamos acostumbrados a hacerlo. Y yo creo que esto sería un poquito lo que tendría yo que complementar a lo que ya ha dicho Teresa, que prácticamente ha estado muy completo. No sé si tenéis preguntas. Si quieren empezamos con la sesión de preguntas y respuestas. Pueden activar su cámara y pueden activar el audio y vamos tomando turno. Entonces, si hay alguien que tenga una pregunta. Yo tengo una pregunta. ¿Puedo tomar la palabra? Sí, adelante, doctor. ¿Puedo tomar la palabra? ¿Sí? Bueno, yo soy intensivista pediatra, trabajo en el Hospital Ángeles en Puebla y les quisiera primero agradecerles la aportación que nos dan y segundo, preguntarles qué correlación han tenido entre los diagnósticos de neumonías atípicas sin un test positivo contra los que hacen positivo posteriormente. La segunda es si en los pacientes que se agravan rápidamente, que presentan una síndrome de respuesta inflamatoria severa, han considerado o han utilizado la inmunoglobulina. Y la tercera pregunta es si en los pacientes que han tenido con soporte ventilatorio severo han descartado o utilizado óxido nítrico en aquellos con hipertensión arterial pulmonar. Vale, si quieres, Pepe, respondo. Sí. Vale, respecto a las neumonías atípicas, con sintomatología de infección respiratoria, como os decíamos, van directamente al circuito COVID a través del servicio de urgencias, ¿vale? Y nosotros no estamos allí trabajando directamente, pero estoy en contacto con el equipo de urgencias y me han comentado que en estas 4 semanas solo ha habido 3 pacientes con neumonías bacterianas. Y el resto están siendo todo COVID. Es que está ocupando el global de la epidemiología en los servicios de urgencias. Así que ante un paciente con una neumonía con un frotis negativo, lo que estamos haciendo es repetir el frotis, ya que la sensibilidad es del 80% y si hace falta hacer lavados broncoalveolares para confirmar el diagnóstico. Pero la realidad es que se están confirmando al final los casos de COVID. También tenemos algún paciente en la UCI que inicialmente consultó en urgencias y salió negativo, estaba en una situación leve y a las 2 semanas nos ha llegado al final a la UCI y se ha confirmado el positivo. Así que sospechar mucho de esos pacientes aparentemente negativos. En cuanto al uso de las inmunoglobulinas, sé que el equipo de enfermedades infecciosas las ha utilizado en algunos pacientes. En mi unidad, en los 16 pacientes que yo llevo, no las hemos utilizado en ninguno y me consta que han utilizado en algunos pacientes en una fase previa a entrar en la UCI, cuando estaban en esta situación de insuficiencia respiratoria moderada, con PAFIs en torno a 150, 200, aprovechando para utilizar la no invasiva e intentando adelantarse un poco a la necesidad de la ventilación invasiva. Y la tercera pregunta era, perdón. Óxido nítrico, hipertensión pulmonar. Sí, nosotros en nuestro protocolo lo que estamos haciendo es en insuficiencia respiratoria severa, desde luego la intubación y la mecánica invasiva no demorarla.
Entonces, los primeros días hacemos los pronos, que la verdad es que muchos pacientes son respondedores. En algunos pacientes también las maniobras de reclutamiento pueden ser eficaces. Y en aquellos casos en los que, a pesar del decúbito prono, seguimos con una FiO2 por encima de 0,7 y unas PAFIs por debajo de 150, sí que hemos empezado oxidolítico en los pacientes como medidas previas a pasar a la ECMO. Yo creo que antes de pasar a la ECMO sí que habría que intentar hacer una prueba de óxido nítrico. Ahora mismo en la UCI tenemos una paciente y con una respuesta, bueno, parcial, ha subido unos 40 puntos de PAFI. Pero, Teresa, una de las cosas que yo creo que no hemos visto, ¿no? Es que la mayoría de estos pacientes, incluso en fases tardías, cuando desarrollan neumonía no organizativa, bueno, pues no se comportan bien con hipertensión pulmonar como una de las principales características. Puede ser algún caso excepcional, pero nosotros, por ejemplo, en las 3 semanas que llevamos, hay varios pacientes que han desarrollado ya neumonía organizativa importante y con imagen radiológica muy severa, pero no tienen hipertensión pulmonar significativa o no representa un mayor problema hemodinámico muy relevante, al menos para el manejo. Hay que tener en cuenta que el comportamiento de estos pacientes, si bien se califican como dentro del grupo de distrés respiratorio, la mecánica pulmonar y la hemodinámica pulmonar es en muchas ocasiones diferente y no tenemos que llegar a esa situación en la mayor parte de casos. Sí, es cierto que se están comportando con complianzas no demasiado bajas. Es verdad que tampoco, lo que decía Pepe, que no ha habido mucho fracaso del ventrículo derecho y parece que dentro de la fisiopatología juega un papel muy importante en la disregulación del y vasodilatación a nivel pulmonar, ¿no? Que seguramente debido a la inflamación hay vasodilatación en áreas poco ventiladas y es esta alteración entre ventilación y perfusión lo que está haciendo daño a estos pacientes. Y es verdad que hay un componente vascular, ¿no? Que no estamos controlando porque hacen cambios muy bruscos ocasionalmente, pero luego es verdad que sin mucha disfunción del ventrículo derecho, eso es verdad. Muchas gracias. Hola, Teresa. Hola. Hola. Soy Mario Pérez Toriz, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Tere y Pepe, felicitarlos porque enfrentarlo no es fácil. 3 de mis amigos, 2 que están en Barcelona y otro en Madrid, están también encerraditos y tienen el apoyo de todos ustedes verdaderamente grandioso y la experiencia que ustedes van adquiriendo. ¿Cuántos de sus pacientes que han estado complicados han tenido el antecedente de vacuna BCG como previo a todo esto por la respuesta inmunológica que están teniendo? Yo soy urólogo, nosotros lo ocupamos en cáncer de vejiga y muchos de los pacientes que tengo todavía con tratamiento con BCG, pues me están preguntando esto, ¿sigo con bajo tratamiento igual? ¿No lo he cambiado? De los complicados, ¿cuántos de ellos fueron vacunados para tuberculosis y cuántos no? Bueno, no es una información que recojamos de entrada cuando hacemos el ingreso de los pacientes. Esta información siento decirle que no la tenemos recogida. De todas maneras, yo creo que ahora mismo no existe ninguna recomendación en firme como para que haya que modificar este tratamiento. Creo yo que esa sería un poquito la actitud hasta ahora. Pero la verdad que no le podemos dar, al menos en los pacientes que llevamos en nuestra unidad, de cuántos de estos pacientes habían estado vacunados con la vacuna de BCG. Sí, la verdad es que en la unidad donde estoy yo solo hemos ingresado a 2 pacientes con antecedentes de neoplasias, uno era un varón con 55 años y un antecedente de cáncer de próstata, pero ya curado hace años, nada, y otra paciente con un mieloma múltiple también en tratamiento que entró en una situación límite también, pero
pero no hemos tenido esta situación y de todos los pacientes que hemos tenido solo ha habido un paciente con cuantiferón positivo y a este paciente se le está haciendo seguimiento por parte del equipo de enfermedades infecciosas por si reactivara la enfermedad. Pero no le han puesto tampoco tratamiento antituberculostático. Se lo podemos preguntar al equipo de infecciosas y sí. Y podemos hacerle llegar esta información si es importante también, sí. Sí, muchas gracias. Sí, gracias, Tere. Es que por la Asociación Americana de Urología y la europea hemos recibido comunicación como un antecedente previo. Y a pesar de eso, bueno, seguimos aplicando nosotros BCG hasta el momento, que no tenemos pacientes con COVID positivo. Muchas gracias y los felicito y a seguirle poniendo ganas. Omar, no sé si puede hacer una pregunta. Sí, adelante. Muy buenos días a todos. Felicitarte en primero, Omar, por este gran esfuerzo, esta iniciativa que has tenido, y a los compañeros médicos que desde otros países están aportando sus experiencias. Tengo 4 preguntas. Yo soy Ramón Valderas, me he dedicado a los desastres toda mi vida y he vivido casi la mayoría de ellos. La primera pregunta va dirigida precisamente hacia la prevención. Primera, si en sus planes de emergencia ya tenían contemplado una pandemia ante un virus. Es la primera pregunta. La segunda es si habían hecho ya simulacros de este tipo de situación, que creo que a todo el mundo nos agarró desprevenido. La tercera pregunta, ¿cómo distribuyen al personal médico y de enfermería de acuerdo al número de pacientes? ¿Cuántos enfermeras, cuántos médicos, cómo hacen sus team? Y por último, ustedes han mencionado, estoy de acuerdo, que las pruebas van a ayudar mucho en cuanto al tratamiento rápido, un diagnóstico rápido, un tratamiento rápido. Pero aquí viene la pregunta, ¿qué tanto debemos esperar esa prueba confirmatoria definitiva, que tardamos días en entregarla, o tan solo con una prueba rápida actuar de forma inmediata? Bueno, vamos a ver si la recuerdo bien, pero la primera pregunta en relación a la prevención, yo creo que dentro de lo que es los programas de prevención, este tipo de contingencia, al menos en España, no estaba previsto, y al menos en el nivel del alcance en el que se ha finalmente ocurrido todo, ¿no? Yo creo que aquí sí que nos ha sorprendido, y yo creo a todos totalmente. Y tampoco hay a nivel sanitario, al menos en el sistema público, simulacros que se hagan y que reflejen de una manera aproximada lo que puede suceder en una situación como esta pandemia. Yo creo que a esta pandemia, si bien teníamos noticias de lo que estaba pasando en China, se podía haber previsto que iba a ocurrir. Yo creo que las autoridades sanitarias tomaron una reacción cuando ya la información que les llegaba era muy consistente y muy contundente, y en ese momento ya no había tiempo a prepararse. De manera que todos los planes de contingencia que ha comentado Teresa en el principio de su presentación han sido improvisaciones y han sido todo cosas que se han sabido, que ha habido que hacer sobre la marcha, ¿no? Como la incorporación del sistema sanitario. Evidentemente nuestra Constitución tiene previsto la declaración de un estado de alarma y de otras situaciones, pero yo creo que la situación ha sido algo que nos ha sobrepasado totalmente. En cuanto a la distribución de los equipos, para unidades como la que llevamos, donde trabajamos Teresa y yo, que somos de 16 enfermos, los cuales son todos enfermos de UCI, que en un 90% están intubados, pues nos distribuimos en 4 equipos que hacen turnos de 12 horas, de manera que cada equipo tiene 12 horas de trabajo y 36 horas de descanso. Y en enfermería ocurre algo diferente, pero más bien por el punto de vista organizativo.
son enfermos que generan mucho trabajo, que por el hecho de tener que cambiarse, ponerse los equipos de protección, el nivel de organización de enfermería tiene que ser muy bueno, y además la dotación de enfermería es claramente superior a la que se hace habitualmente en cualquier otra UCI, en otra situación de funcionamiento. No sé si había alguna pregunta más. Los test de diagnóstico rápido. Ajá. Bueno, ¿tú quieres responder a esa pregunta, Teresa? Sí, yo quería añadir a Pepe en cuanto a la preparación, tal como has dicho, pues yo creo que aquí se ha estado improvisando constantemente y fijaos que nuestro hospital es el hospital de referencia para infecciones tipo ébola o MERS. Nosotros somos el hospital de referencia en la región de Cataluña para esto y tenemos un box de presión negativa en una de las UCIs de medicina interna, pero a pesar de ello la organización ha tenido que ir adaptándose a cada momento como íbamos colapsando el hospital. No hemos hecho jamás simulacros para una situación así y, como decías, pues a nivel político también los protocolos han ido modificándose y también dentro del hospital cada 2 días aproximadamente los protocolos de actuación médica van variando en función de lo que vamos viendo, ¿no? El protocolo, por ejemplo, de anticoagulación y de neumonía organizativa criptogenética son nuevos de este fin de semana. Porque hasta ahora no habíamos visto estos problemas, ¿no? Entonces es una constante adaptación y yo creo que los países como México, que estáis en pues, la oportunidad que tenéis es de mirar hacia Italia o España, que hemos pasado por ello primero. Y nosotros seguiremos sin duda aprendiendo también. En cuanto a los ratios de médicos y enfermería, pues como ha dicho Pepe, se han hecho estos equipos y básicamente ahora tocamos por cada médico 4 pacientes en el turno y por cada enfermera 2 pacientes. Con lo cual yo creo que estamos bastante bien dotados. Creo que en la primera fase, cuando están ingresando los pacientes, que hay que intubarlos muy rápido, hay que tener a alguien especialista en vía aérea que domine la técnica y llevan un buen rato estos pacientes porque ingresan, hay que intubarles, ponerles todos los catéteres, muy probablemente ya empezar a pronarlos, entonces uno se mete en el box con el equipo de protección individual y se tira ahí bastante tiempo, con lo cual quizás los primeros 3 días hasta que la humedad se quita, hay que y luego más adelante sí que creo que igual podríamos disminuir los ratios, que con que haya un médico por cada 5 pacientes podría ser suficiente. Pero enfermería sí que yo creo que el ratio, una enfermera por cada 2 pacientes es muy necesario, porque pensad que para cada prono pues se necesitan entre 3 y 5 personas y hay que estar constantemente ayudándose de unos boxes a otros. En cuanto a los test, claro, aquí hasta ahora hemos estado haciendo los test por PCR, que es, imagino lo que ha dicho el doctor allí también en México, y pues para los pacientes que tienen sospecha y para los médicos que estamos trabajando, la demora es de unas entre 12 y 24 horas, pero es verdad que los casos más leves están tardando hasta 3 o 4 días en darles la confirmación. Entonces, bueno, lo que se recomienda es que caso del que se tiene sospecha, se hagan las medidas de aislamiento pertinentes hasta conocer el resultado. Los casos sospechosos se tienen que entender a nivel de aislamiento como casos confirmados hasta que se demuestre. Y el problema que hemos tenido con los test rápidos es que se hicieron 2 paquetes de compra a empresas chinas y los primeros test tenían una sensibilidad de en torno al 30%, si no recuerdo mal, y los segundos en torno al 50%. Con lo cual estamos todavía intentando afinar esto. Creo que hay algunas empresas aquí a nivel local que están intentando desarrollar test para afinar el diagnóstico y que sean fiables. Una cosa importante es que la mayoría, la presentación clínica de estos enfermos es muy parecida de unos pacientes a otros. De manera que si la sospecha clínica es muy alta, para iniciar todos los tratamientos según los protocolos que tenemos, no esperamos a la confirmación del diagnóstico mediante PCR.
que puede, en alguna ocasión puede ser que hayan falsos negativos incluso, y eso no es motivo para retirar ni el tratamiento ni modificar. Y dicho esto, lo que es realmente la experiencia que tenemos es que la mayoría de los casos se acaban confirmando en una situación epidemiológica como la que tenemos ahora, donde básicamente entrar con una neumonía o urgencias es sinónimo de COVID. Es así. Sí, es tal cual. Es que los casos parecen fotocopias, de verdad. La radiografía es la misma. Son infiltrados bilaterales intersticiales, es que es igual prácticamente en todos los pacientes. La analítica, todos con generalmente PCR elevada, procalcitonina negativa, ferritina elevada, dímero D elevado, linfopenia, ¿vale? Es que es una vez que has visto casos, sabes que va a ser COVID. Y además, epidemiológicamente, es que ha ocupado toda la asistencia en urgencias. Es que los compañeros de urgencias hace 2 días bromeaban un cólico nefrítico, porque solo ven COVID, básicamente. Muchas gracias y felicidades nuevamente. ¿Alguien más tiene preguntas o vamos ya con las conclusiones? Yo quería hacer unas preguntas, pero básicamente yo creo que podemos platicar algo acerca de lo que nos está sucediendo a nosotros. Yo soy Daniel Ariste, estoy encargado de la unidad de cuidados intensivos de acá de nuestro hospital. Y pues desde luego nuestra experiencia es muchísimo más pequeña de lo que ustedes están viviendo y bueno, esperemos que la de nosotros no sea tampoco tan grande, porque la situación, como la vemos, sí nos angustia. A nosotros, básicamente, nos ha ido regularmente bien hasta este momento. Nuestro hospital es un hospital privado comunitario que tenemos alrededor de 125 camas. Tenemos 8 camas en la unidad de cuidados intensivos, tenemos 6 camas en la unidad de cuidados coronarios. Y hasta este momento hemos tenido que hospitalizar a 16 pacientes desde hace un mes para acá. La edad promedio de estos pacientes ha oscilado, anda entre los 50 años en general. No hemos tenido pacientes arriba de los 75 años. Hasta el momento llevamos 0% de mortalidad. Y de estos 16 pacientes hemos tenido que ingresar a 10 pacientes a la unidad, a 6 pacientes a la unidad de cuidados intensivos, de los cuales 2 no requirieron ventilación mecánica, únicamente oxígeno a altas dosis y posterior de eso pasaron a piso y ahora ya están egresados. Y los otros 4 que tenemos en la unidad de cuidados intensivos están ahora bajo ventilación mecánica. Afortunadamente, aunque al principio estuvieron muy graves, siento que la ventilación mecánica en ellos ha sido relativamente fácil. La primera de ellas, una mujer de 44 años de edad, que venía de un crucero. Es una chica que llegó con franca insuficiencia respiratoria y al principio nos fue muy difícil, llevaba ya 18 días en la unidad de cuidados intensivos. No le hemos podido hacer traqueostomía porque le hemos estado pronando frecuentemente, que nos ha ayudado muchísimo. Ahora ya llevamos 48 horas en supino y pensamos ya hacerle traqueostomía. Los otros 3 pacientes van también muy bien. Hemos usado en ellos, y al igual que ustedes, sin una evidencia clínica clara, hidroxicloroquina con Caletra, aunque yo sentía que estoy usando demasiadas cosas, pero viendo lo que están ustedes usando en los pacientes que están hospitalizando, usan tanto Caletra como hidroxicloroquina, y eso, pues, yo no sé si sea incorrecto o sea correcto, pero es lo único que tenemos a la mano. En estos pacientes que han ingresado a cuidados intensivos y en los que tenemos en piso por encontrar ferritina muy elevada y datos de este síndrome de activación de macrófagos, hemos usado tocilizumab y sentimos que los pacientes se han beneficiado
significativamente, sobre todo los que tenemos en cuidados intensivos, que en ellos también hemos usado inicialmente esteroides a dosis altas y igual que ustedes los hemos tratado de disminuir rápidamente. Hemos usado también antibióticos, aunque no hemos tenido evidencias de sobreinfecciones. Y lo más importante es que en nuestros 4 pacientes, a pesar de que ya llevamos más de 10 días manejándolos en ventilación mecánica, no hemos detectado sobreinfecciones significativas ni fallas orgánicas, aparte de la respiratoria. Solamente en una de ellas, que hizo falla cardíaca, nos fue muy inicialmente, no sabemos si esa mujer de 44 años, que es obesa, que tiene datos como si tuviera síndrome de Cushing, ya tuviera ciertas alteraciones cardiovasculares. No sabemos si fue ya inducida por el mismo virus o tiene algo que ver, pero hasta ese momento no ha hecho más falla cardíaca, ha estado bastante bien y creo que las cosas van para bien en estos 4 enfermos. Como les digo, hemos sido afortunados porque hemos tenido muchísimos pacientes. Yo tengo mucha inquietud con respecto al tratamiento antiviral, desde luego, ¿qué va a pasar? Quizás no les estamos haciendo nada, ni dándoles hidroxicloroquina, ni dándoles medicamentos antirretrovirales. Probablemente Remdesivir sea un medicamento que ofrezca, que no lo tenemos a la mano y que es difícil nosotros involucrarnos en un proyecto, en un estudio, pero siento que hasta el momento nuestro tratamiento antiviral pues está completamente fuera de una evidencia clara, aunque ha habido estudios, quizás de todos, me da la impresión que hidroxicloroquina es lo que podemos usar más, lo que tenemos más a la mano y lo que sea más económico y probablemente yo se los ofrecería hasta a los pacientes que están asintomáticos, porque siento que es un tratamiento a corto plazo y que hasta ese momento en estos mismos enfermos no hemos visto grandes efectos adversos, ¿no? Eso es lo que tenemos nosotros en nuestro hospital. Hasta el momento vamos bien. Tenemos suficiente espacio, más no suficientes ventiladores. Tenemos suficiente espacio, más no suficiente personal. Me quedan muchas dudas. ¿Qué cantidad de personal de salud se infecta? No sé cómo están ustedes por allá. Nosotros relativamente bajo, aunque uno de nuestros pacientes en terapia intensiva es un médico que laboraba con nosotros. No sé qué opinan acerca del tratamiento antiviral, que es una de las cosas que me tiene muy inquieto. En cuanto a lo que estamos haciendo de dar esos anticuerpos anti-interleuquina 6 o agregar otro armamentario a este tipo de tratamiento, anticoagulantes, etcétera, pues se hace todo de la manera, yo creo que en todas partes del mundo. Hasta el momento, hasta que no tengamos una evidencia clara de cómo están las cosas, tenemos que tratar de formalizar nuestro tratamiento lo mejor posible. O sea, a unos darles hidroxicloroquina, a otros darle otro tipo de antiviral para tratar de hacer un poquitito de mejor experiencia. Gracias, muchísimas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Yo creo que la exposición que ha hecho usted refleja realmente todos los puntos importantes, ¿no? Y realmente nosotros compartimos muchas de las sensaciones que tienen ahí. Lo primero, que enhorabuena porque parece que en vuestro centro lo tenéis bien manejado todavía y bien controlado, ¿no? Pero hay que prepararse probablemente por una fase donde tenga una presión, ¿no?, asistencial más alta, ¿no? En cuanto a lo que he comentado del Remdesivir, es verdad, no tenemos mucha evidencia. El único estudio que salió en New England no parece que sea muy beneficioso, pero sí que aquellos pacientes, cuando uno se mira ese artículo, los pacientes de presentación precoz, parece que hay una tendencia. Son pocos pacientes, claro, para tomar decisiones, pero lo que sí está claro es que seguramente si hay algún antirretroviral o algún fármaco, alguna terapia antiviral
que pueda tener eficacia, todo pasa porque se administre en las primeras fases, mientras que, no sé, Teresa, pero yo creo que la experiencia nuestra con el tocilizumab ha sido fantástica, y la respuesta inflamatoria, tanto en parámetros clínicos como son la fiebre, la necesidad de FiO2, los parámetros inflamatorios en la analítica, yo creo que claramente beneficioso, ¿no? No sé si tú tienes esa misma impresión, Teresa, pero hay cosas como esta en donde no se puede apoyar uno mucho en la evidencia científica publicada, y lo que vale es qué pasa cuando uno lo usa en 5 enfermos en un día, se va para casa y al día siguiente lo vuelve a usar en otros 5 enfermos, ¿no? Y esta experiencia, yo creo que en las UCIs, al menos de nuestro hospital, es bastante generalizada, ¿no? La impresión que tenemos de que los inhibidores del receptor de interleuquina 6, al menos tocilizumab, pero también hay otros en nuestro hospital que se están ensayando en ensayos clínicos, tienen un papel, yo creo que muy determinante, sobre todo a partir de esa mitad de la segunda semana de síntomas. Bueno, no sé, Teresa, si tú quieres añadir alguna cosa a lo que ha comentado el doctor. Si quieren, también hay algunas preguntas que están en el chat. Una de las preguntas que hicieron aquí es si ha habido complicaciones cardíacas por el uso de hidroxicloroquina y acitromicina. Teresa, ¿la quieres responder tú esa? Creo que ya se fue Teresa. ¿La has oído, la pregunta? Creo que se desactivó su micrófono. Sí. No tenemos. No. Bueno, si acaso le comento yo, en nuestro hospital hay un protocolo en el cual se contempla la realización de un electrocardiograma a la entrada del paciente en urgencia, y posteriormente otro electro a los 7 días de empezado el tratamiento. Pero todos los enfermos generalmente que tienen un QT en el límite o en el límite alto se consultan a cardiología. Pero hasta la fecha no hemos tenido, salvo algún episodio de arritmia puntual, no hemos tenido grandes incidencias de arritmia grave, a pesar del potencial que tiene la combinación de estos enfermos, sobre todo en algunos enfermos que puedan tener cierta susceptibilidad. Lo que sí que tenemos mucho cuidado es cuando además de estos tratamientos hay deselectrolitemias, ¿no? Que son bastante frecuentes con el uso de caletra, por ejemplo. Son enfermos que hacen hipopotasemia, hipocalemia con cierta frecuencia. Y si tenemos problemas de arritmia, yo creo que es más secundario a estos problemas metabólicos, de los fármacos, que no realmente al alargamiento del QT, porque torsadas de puntas, por ejemplo, no hemos visto con mucha frecuencia. Okay. Otra cosa importante es en lo que ha comentado previamente el doctor de la cloroquina o de su uso incluso en la población con síntomas bajos. Claro, en España el problema que tenemos es que no tenemos cloroquina para poder tratar a toda la población general que tiene ni siquiera contacto, con lo cual está muy controlado su uso dentro del ámbito hospitalario. Y si bien podía ser una medicación efectiva incluso en la profilaxis de los contactos, como parece que se está sugiriendo ahora, incluso en esa situación tendríamos serias dificultades para usarla de una manera amplia. ¿La han utilizado? Aquí hacen una pregunta si han utilizado la profilaxis con hidroxicloroquina en el personal médico que ha estado en contacto. No, eso lo hemos hecho únicamente solo dentro de un par de estudios de investigación en algunos hospitales, pero, por ejemplo, para los contactos del personal sanitario, pues si no hay síntomas, no se indica ahora mismo en el protocolo la administración de cloroquina. Hay otra pregunta, si han pensado o han utilizado ivermectina para disminuir la carga viral.
hay algunos datos del uso de ivermectina, pero no está tampoco dentro de las primeras líneas de tratamiento. La evidencia que hay con ivermectina tampoco es muy sólida y la mayoría de los pacientes que entran en los ensayos clínicos ahora mismo en nuestro hospital entran dentro del ensayo clínico de Remdesivir. Yo creo que es otro de los fármacos que se ha de ver, ¿no? Cuál es realmente el papel que juega, pero yo creo que ahora mismo no tenemos datos suficientes tampoco para implementarlo. Sí, actualmente la ivermectina, no sé si se me escucha, que se me había estropeado. Ahora sí. No sabemos, escuchamos. Vale, la ivermectina ahora en nuestro protocolo básicamente está solo en los pacientes que vienen de Latinoamérica o de África o Asia, sí que se les hace una serología de estrongiloides estercolaris y si es positiva se mantiene el ivermectina. O sea que quizá vosotros en México sí que tendría allí más sentido. Y es verdad que in vitro se ha visto que tiene una actividad antiviral igual que la citromicina, que sí que la estamos dando. También aquí preguntan experiencia del uso de esteroides IV, en qué momento se puede indicar, a qué dosis y cuál es el que más han utilizado. Ya lo dijo. Sí. ¿Contestas tú, Teresa? Aquí estamos utilizando la metilprednisolona. Estamos utilizando metilprednisolona en los pacientes con neumonía grave, ¿vale? Y estamos hemos ido modificando esto en el protocolo. La dosis que estamos actualmente utilizando son 250 miligramos cada 24 horas durante 3 días y luego bajamos a 30 miligramos cada 24 horas durante los siguientes 3 días. Tenemos 6 días de terapia. Gracias. No sé si se ha oído correctamente, pero son 250 miligramos de metilprednisolona 3 días y 30 durante los siguientes 3 días. Los corticoides y después si el Se escucha mal el audio, Tere. Se corta. Bueno, para completar la información que estaba dando Teresa, lo que ¿A mí se me oye bien? Sí. Vale. No, simplemente que la información que, o sea, para completar lo que está diciendo Teresa, lo que sí tenemos especial precaución es si el paciente tiene síntomas desde hace pocos días ahí en esa situación, somos bastante cautos con el tratamiento con corticoides, ¿no? Solo en los casos de neumonía moderada en progresión o en neumonía grave son cuando administramos los corticoides y una vez tenemos claro que la fecha del inicio de los síntomas es mayor de unos 6 días. Yo creo que esa primera fase, el uso de corticoides puede ser contraproducente o que puede aumentar la replicación viral. Por lo tanto, hay que estar seguro y de hecho es parte de lo que siempre protocolizamos, es poner la fecha del inicio de los síntomas. Esto es crucial, lo tienen todos los pacientes en la historia. En el encabezamiento de cada curso clínico, lo primero que se pone es esa fecha para saber exactamente en qué fase de la enfermedad estamos. Yo quería hacer una pregunta. Sí, adelante. Felicidades, sin duda, porque son un gran hospital. Yo soy Eduardo Mariño, soy hepatólogo. Y bueno, una pregunta sencilla. Ustedes tienen una gran experiencia en enfermedades hepáticas, un centro de excelencia en trasplante. Mi pregunta es, la disfunción hepática, que son elevación de transaminasas, es parte de la infección, es parte de la sepsis,
no tiene mayor importancia, y qué están haciendo con estos enfermos que requieren trasplante y si se han infectado, porque habrá algunos enfermos que tienen otros problemas y requieren tratarse. La otra pregunta es la experiencia, si están protocolizando el uso de plasma de pacientes convalecientes, como ha sido descrito, si esto vale la pena también protocolizarlo, como dice Daniel, de poner en diferentes puntos a los enfermos. Y bueno, hay mucha información sobre estos puntos, entonces me gustaría saber también si ustedes están utilizando, en vista de que la imagen es compleja en los pacientes de cuidados intensivos, el uso de ultrasonido en las unidades. Daniel tiene cierta experiencia con ultrasonido, aunque son pocos los enfermos en nuestro hospital. Me gustaría saber si ustedes tienen alguna experiencia con ultrasonido para el grado de gravedad en los pulmones. Muchas gracias. Bueno, por partes en el problema hepático, ¿no? Nuestro hospital es un hospital que dispone de varias UCIs y además es un modelo tradicional que lleva muchos años implantado, de manera que los hepatólogos son los que toman cargo de los pacientes con trasplante hepático habitualmente. Pero sí que es frecuente que los enfermos dentro de la analítica inicial, los enfermos COVID, tengan elevaciones de transaminasas, podamos decir, leves o moderadas, ¿no? Y la única precaución que tomamos con este tipo de pacientes es aquellos pacientes que tienen... Es que no sé qué pasa. Teresa, ¿estás dentro ahora? ¿Hay algún problema con el audio de Teresa? Pues bueno, voy a contestar yo. Aquellos pacientes que tienen elevaciones de transaminasas por encima de 4 o 5 niveles de lo habitual, en esos pacientes no damos tocilizumab por sus efectos perjudiciales, ¿no? En cuanto a los pacientes, la combinación de trasplante hepático y COVID, la verdad que yo no soy el más indicado para responder esa pregunta, ni siquiera sé si hemos tenido ese caso en concreto, pero porque estos pacientes, ya digo, son atendidos en otra de las unidades del hospital. Luego, respecto al uso de los anticuerpos, ¿no? Yo creo que esta es una de las vías de tratamiento más esperanzadoras, pero hasta la fecha nosotros no tenemos ningún protocolo específico de la utilización de anticuerpos en pacientes convalecientes de COVID. Aunque la mayoría de los investigadores que están desarrollando vacunas insisten en que esta debería ser una de las vías a explorar de una manera más definitiva. Claro, vamos teniendo muchos pacientes que se van recuperando. Casi diría yo que más de un 50% de los pacientes que han estado ya diagnosticados se han recuperado y por lo tanto la disponibilidad o la disponibilidad de sujetos para ser donantes potenciales de estos anticuerpos es muy alta, ¿no? Y en cuanto a la tercera pregunta del uso de ultrasonidos, yo creo que en el protocolo nuestro está bien descrita la proyección o progresión radiológica o la progresión de datos por el ultrasonido. Muchos de los médicos que llevamos la UCI no somos expertos en el uso de ultrasonidos como lo puedo ser yo, pero sobre todo de los médicos más jóvenes de la unidad, que siempre hay algunos dentro del equipo, tienen cierta experiencia con el uso de ultrasonido, sobre todo para guiar el tratamiento, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es una herramienta que está ahí, que tiene sin lugar a dudas una utilidad, y en aquellos pacientes en los que el traslado al servicio de radiología puede suponer un problema, bien por situación respiratoria, bien por las presiones de ventilación que tienen en aquel momento, pues puede ser una alternativa perfectamente útil, creo yo. Muchas gracias. Sí, yo creo, no sé si me oís ahora. Sí, perfecto. Vale.
La ecografía pulmonar creo que sí, que efectivamente puede ser de ayuda. Básicamente estamos viendo pacientes que si tienen líneas B en los campos anteriores y hepatización o condensaciones, consolidaciones en campos posteriores, esos pacientes van a ser respondedores al prono, seguro. Y luego hay otro perfil de pacientes con líneas B dispersas, muy generalizadas, también en campos posteriores, que creo que son pacientes más tributarios de intentar con reclutamiento. Nos puede ayudar también si vemos consolidaciones subpleurales, pues estar sospechando neumonías bacterianas en la fase de la segunda, tercera semana cuando hacen las sobreinfecciones bacterianas. Y también hemos tenido algunos neumotórax en estos pacientes, que es una complicación frecuente y puede ayudar, dado que el equipo de radiología de las radiografías portátiles pues muchas veces está muy colapsado y tardan bastante en llegar. Entonces, ante un paciente que desatura, que tiene presiones altas en el ventilador, pues con la eco pulmonar tenemos una sensibilidad muy elevada para ver esa ausencia del sliding, que nos puede hacer pensar en un neumotórax, y si está muy grave no esperar a la radiografía para hacer la toracocentesis, vamos, el drenaje pleural. Ok, gracias. Nos preguntan también si tienen experiencia en porcentaje de reingreso de pacientes ya graves que de inicio se enviaron a su casa y que regresaron a la terapia. Y otra pregunta también, si hay datos de pacientes que se hayan reinfectado. Sí, en mi unidad ahora tenemos 15 camas ocupadas. Hemos dado, ahora recuerdo, unas 7 u 8 altas desde que empezamos y como veis, la mayoría de pacientes siguen todavía ingresados, estando en la tercera semana y con complicaciones. Entonces, de los pacientes que se han ido de alta, un paciente joven de unos 40 años tuvo un tromboembolismo pulmonar, ya estando en planta, Está fallando tu audio nuevamente, Tere. Está fallando el audio de la Tere. Bueno, sí, yo creo que globalmente el problema de reingreso o empeoramiento de los pacientes una vez han salido es una cosa que no estamos viendo de manera frecuente. Pero ahora ya está. La mayor parte de los pacientes que consiguen darse de alta con buen pronóstico fuera de la unidad no vuelven a la unidad. Y en cuanto a los casos de reinfección, yo aquí creo que a veces es importante el diagnóstico de reinfección. Una cosa es la detención de test positivo, que no necesariamente implica una reinfección, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esos son casos contados siempre, y yo pongo en duda que realmente sean reinfecciones como tal, ¿no? Y otro paciente, el primer paciente que ingresamos, que tenía 83 años y entró en la que todavía ingresábamos pacientes por encima. Ok, si quieres contestarla. Estoy tratando de reactivar a Tere. Sí, tiene problemas con el audio, ¿no? ¿Puedes hablar ahí?
Bueno, estamos teniendo bastantes problemas con lo de Tere. Si alguien tiene alguna otra pregunta para que ya podamos concluir. Paciente estuvo intubado. Bueno, parece que falló otra vez. Si quieres contestarlas, Pepe, o hay varias preguntas en el chat. Si quieren, nada más contestamos dos más y ya para que podamos terminar y también dejarlos descansar a ustedes. Fue muy bien. Si quiere contestarlas, Pepe, y que Tere las conteste por Las preguntas de Abraham pueden ser. Sí, hay varias preguntas aquí que han quedado atrás. Ya contestamos algunas de las reinfecciones y acaban de poner otra, si hay pruebas para determinar inmunidad para uso clínico. Bueno, en cuanto a la inmunidad para uso clínico está la detección de anticuerpos ahora, ¿no? Entonces, en nuestro país se está haciendo un esfuerzo muy importante por dotar al sistema sanitario de estos test de detección rápido de anticuerpos, tanto IgM como IgG, y se prevé que a lo largo de la próxima semana se empiecen a utilizar de una manera rutinaria, sobre todo para detectar aquellos pacientes y sobre todo en el personal médico que ya han estado en contacto con la enfermedad y que han pasado y han desarrollado cierto grado de inmunidad. Esto es importante de cara a la organización de los servicios sanitarios, lógicamente, pero también nos da mucha información desde el punto de vista epidemiológico de cómo se está expandiendo la enfermedad, ¿no? Se habla de que casi unos 7 millones de españoles en el momento actual ya han podido tener contacto con la enfermedad, pero realmente la cifra de quién lo ha pasado y de quién tiene una inmunidad suficiente como para que pueda ser preventiva de una infección o de una reinfección, pues esto es algo que todavía no sabemos. Pero yo creo que los test estos de detección de anticuerpos, yo creo que van a tener un papel muy importante, al menos en las próximas semanas lo llegaremos a ver, pero yo creo que será así. Seguiremos haciendo PCR seguro, pero los test de detección de anticuerpos van a tener una utilidad seguro. Está comentando Tere por el chat, que tiene muchos problemas, que los test de serología de inmunidad están desarrollándolas. Hay un estudio en el Clinic para ver IgM e IgG. Y hay otra pregunta también respecto a embarazadas. ¿Qué experiencia han tenido con las embarazadas? El Clinic no es un centro que vea embarazadas, existe otro centro, pero ¿se han visto alguna dentro del Clinic? No es mi caso, no es el caso de nuestra unidad en concreto, porque las embarazadas pues van a otro hospital que es del mismo consorcio hospitalario, pero es un hospital específico de maternidad. Pero bueno, sí que se hace un circuito claramente separado de las pacientes que, por ejemplo, en lo que son las labores de parto, separados totalmente de lo que son pacientes que tienen COVID y no COVID, ¿no? Entonces se hace un protocolo muy específico para esa situación, pero para la verdad que no hemos tenido ninguna paciente embarazada en la unidad ahora para poder evaluar un poquito el manejo, ¿no? Bueno, pues yo creo que hasta aquí ya terminamos con el tiempo, nos sobrepasamos un poquito, podíamos seguir platicando y haciendo preguntas. Si quieren agregar algo, la doctora Castro o Abraham del Colegio de Cardiología ya para cerrar, y si posteriormente tienen alguna otra pregunta, yo creo que Pepe y Tere están bastante dispuestos, y si me lo permiten, después su contacto para cualquier pregunta que tengan. Y bueno, aparte es la primera vez que hacemos esto, que yo sepa, por lo menos en Puebla es el primer hospital que intenta, o somos el primer grupo, y este proyecto somos los primeros que intentamos tener contacto, adelantándonos con otros médicos que tienen experiencia en el mundo. Y
este es uno de las primeras charlas que a futuro vamos a tener. El plan es tener más y estoy seguro que si invitamos nuevamente a Pepe y a Tere, pues estarán dispuestos a aportarnos algo más. Encantado de poder participar y muchas gracias a ti, Omar, y a todos vosotros por la atención, y desde luego os transmitimos desde aquí ánimo, porque creo que esto es una situación que, si bien nos pone a pruebas a todos, también tenemos que mirar la parte positiva, y es que estamos saliendo muy reforzados todos los equipos, y estamos viendo que en situaciones de trabajo muy complicadas, adversas, pues el trabajo en equipo y la colaboración a todos los niveles, de los dirigentes del hospital hasta la gente que soporta realmente con su trabajo más a nivel básico, tienen un papel fundamental, y yo creo que esa es la clave. Y muchos ánimos, y de nuevo, gracias, y podéis contar con nosotros pues para cualquier ocasión que queráis. Buenos días, soy la doctora Elizabeth Castro, directora general del Hospital Ángeles Puebla. Les agradezco muchísimo este tiempo que nos han dedicado, ha sido de verdad muy útil, y bueno, esperamos poder continuar más adelante las charlas para, con mayor experiencia nuestra y de ustedes, poder compartir. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Tere. Los dejamos descansar, que ya es tarde por allá. Hasta luego. Vale, hasta luego. Adiós.